Deme un segundo. Vamos a ver. Vamos a tratar aquí de compartir pantalla. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, doctor, se escucha. Sí. Ahorita denme un chance. Vos al que perdimos fue al doctor Ramos, vos está perdido. Está perdido, yo creo que está de goma. Vaya, ven ahí mi pantalla. Sí, doctor. Sí, se mira. Sí se mira. Bueno. Sí. Bueno, jóvenes, primero que todo, pues buenos días. Después de esta pequeña introducción, este es un tema que en el futuro lo daba el doctor Denis Cheu, que se jubiló, y pues En los el pasado, compañeros muy doctor Mendoza, en el amablemente. pasado. ¿A qué dije pues? Ay, perdón. Son los nervios, mucha disculpen, hombre. En el pasado la daba el doctor Denis Cheu y los queridos compañeros me lo endosaron este año a mi persona. Entonces es la primera vez que vamos a impartir este tema y pues espero que de alguna u otra manera sea beneficioso para ustedes porque al final de cuentas vamos a hablar sobre antiinflamatorios, ¿verdad? Ustedes, algo muy importante, pues en práctica privada, en odontología, yo siempre lo he dicho, que si ustedes en su práctica privada saben manejar a sus pacientes sin dolor, magnífico, van a tener mucho éxito. Cuando hablamos sin dolor, pues hablamos ya sea buenas técnicas de anestesia y por supuesto dolores post tratamiento que ustedes puedan hacer durante su práctica privada, donde en este momento pues ya entran lo que son algunos analgésicos. Este año espero que sea un poquito más difícil el curso de lo que lo daba el doctor Denis Cheu. Se los voy a hacer un poquito más complicado. Ni comentarios, ¿va? Ustedes. No son bromas. ¿Sí me escuchan, va? Sí, pero no nos causa gracia, Pepe. Es que ustedes, qué horror estar hablándole a una pantalla y todo silencioso, hombre. Que por lo menos un Aquí estamos, jajaja, Pepe, no vamos. no sufras. Mira, y Sofía Eso. Maldonado ya se unió a tu clase, ¿viste? Va, ok. Entonces sí, porque por mí cuesta un poquito, ya media vez empieza la presentación, saber a quiénes se están uniendo. Bueno, entonces este año pues me toca a mí, perdón, no va a ser tan complicado, tan difícil, no lo voy a hacer algo engorroso, lo quiero, tengo el objetivo de hacerlo más sencillo y la verdad, el objetivo principal de este tema es que ustedes por lo menos tengan un esquema, tengan ¿cómo le diría? Diferentes opciones de analgésicos que ustedes pueden utilizar en su práctica privada. No es por sentirnos mal, pero generalmente ya en exodoncia no saben en qué recetar, en qué dosificación darlo, en qué momento darlo, cuál darlo, ¿sí? Es un poquito complicado y la verdad que esto es bien importante en nuestra práctica privada. Entonces, al final de cuentas, vamos a ver un poquito una introducción eh, con respecto a lo que es dolor. Vamos a ir viendo poco a poco cómo es que actúan los analgésicos y también vamos a aprendernos ponernos un grupo de analgésicos que ya tengo clasificados por una encuesta que hice con los compañeros en el área de cirugía y exodoncia, que son los más utilizados, los más frecuentes en la odontología, en su práctica privada. Bueno, soy el doctor Mendoza, ya todos me conocen, es una foto que tenemos acá con todos los compañeros eh, maxilofaciales, soy un profesor titular de la USAC y como ahí lo dice, próximamente jubilado de la USAC. Yo creo que de los que veo por aquí, ya solo se va a quedar la doctora Irene y la doctora Heidi, si es que les dejamos la plaza, ¿verdad? Si es que se la ganan, porque de ahí los demás creo que la mayoría ya vamos para afuera. Bueno, vamos a empezar un poquito platicando, no me voy a meter muy profundo en esto de dolor.
Yo creo que la doctora Irene ya les habló bastante de dolor, fue bien específica con esto del dolor y muchas situaciones, pero yo solo les quiero hacer un pequeño resumen muy corto, muy breve, la cual es parte de esta clase introductoria. Si hubiéramos estado de manera presencial, les iba a entregar su hoja de trabajo, que hiciéramos grupos para poder hacer las investigaciones de diferentes tipos de analgésicos que existen. En el caso de ustedes, pues lo vamos a tener que hacer en la siguiente clase o ver cómo tal vez nos ponemos de acuerdo con el coordinador, porque es una hoja muy sencilla que necesito que ustedes me hagan una investigación y nos vamos a sentar a platicar directamente de cada uno de estos analgésicos, cómo actúan, en qué momento los podemos usar, cuál es la mejor opción y todo, para que ustedes vayan teniendo una mejor visión más amplia, se podría decir, de lo que es cada uno de estos analgésicos. Y vamos a empezar, como les digo, algo muy breve, como es la clasificación del dolor. El dolor tiene varias clasificaciones, puede darse de diferentes maneras, pero en odontología la clasificación del dolor es fundamental, como se los dije a un principio, para el diagnóstico adecuado y para saber seleccionar el tratamiento más efectivo para sus pacientes. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a identificar diferentes tipos de dolor, ¿sí? Podemos clasificarlo según su duración. ¿Cómo lo podemos clasificar? En dolor agudo y dolor crónico. Entonces, yo quiero que pongan mucha atención en esto porque aquí es donde uno empieza a ver cómo podemos utilizar para cada tipo de dolor si lo logramos identificar de buena manera. Según su duración, dolor agudo es aquel dolor de inicio reciente y duración limitada. Cuando hablamos de duración limitada es que llega hasta un punto donde deja de ser un dolor agudo. Tiempo en duración polémico puede ser hasta antes de los 3 meses. Uno diría que un dolor agudo podría durar una semana, 3 días, el dolor agudo. No, está catalogado que el dolor agudo puede durar hasta 3 meses. Yo creo que todo esto tal vez la doctora se los mencionó, pero como les digo, un repaso para entrar a analgésicos. ¿Sí? Sigamos, entonces puede ser causado por alguna patología, como una pulpitis, un absceso, una caries, ¿ok? La que nos va a provocar a nosotros este tipo de dolor agudo. Y desaparece con el tratamiento adecuado. Dolor crónico. El dolor crónico, entonces, vamos a decir que es aquel que tiene una duración mayor. Hablemos de 3 a 6 meses. Entonces, pasado este periodo de tiempo del dolor agudo, podemos entrar a un dolor crónico y puede durar hasta 6 meses. Este dolor puede ser más complejo, relacionado con alteraciones neurosensoriales. Cuando hablamos de alteraciones neurosensoriales, estamos hablando de alteraciones a nivel del sistema nervioso. Puede ser a nivel periférico, puede ser a nivel sensorial, pero no tanto hablar del sistema central, del sistema nervioso central. Más que todo, cuando decimos neurosensoriales, es sensorial. Hablemos terminaciones. Sensorial, tacto, ¿sí? Piel, en este sentido, ¿ok? Y cuando dura más de este tiempo, puede ser de 3 a 6 meses el crónico. Por ejemplo, puede ser un dolor neuropático posendodóntico. Ustedes pueden hacer una endodoncia, puede tener un dolor agudo, un dolor que pueda tener el paciente en ese momento después del tratamiento, pero algunas veces los tratamientos como la endodoncia, el dolor a veces persiste después de 3 meses. Hay gente que le dice a uno, mire, es que hace como un cierto tiempo, no recuerdo, 5 o 6 meses me hicieron un tratamiento de canales, ¿ok? Y todavía me duele. Ahí estamos hablando de un dolor crónico y como dice, neurosensorial. Ya es nervioso. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda en esto, jóvenes? Por el Hola. momento todo entendible. Gracias. ¿Quién habló por ahí? Que no sé quién habló. Jorge. Ok, va. Sí, esto ustedes ya seguro lo manejan, pero súper bien.
Ya están, pero familiarizados. Bueno, si seguimos con una clasificación del dolor, puede ser también según su origen o etiología. Lo que más nos interesa es el dolor dental, odontogénico, según su origen, relacionado directamente con los dientes o tejidos de soporte, pulpitis, necrosis pulpar, periodontitis apical, etc. También pueden haber dolores no dentales, no odontogénicos, que se originan en estructuras, no se originan, perdón, en estructuras dentales. Perdón ustedes, es que me estaba entrando un mensaje, ok. No se originan en estructuras dentales. Estamos hablando que cuando trabajamos nosotros, nuestra área de trabajo, en cierto modo, es la región facial, ¿sí? Estamos trabajando que no solo trabajamos intraoralmente, no solo dientes, sino nos va a tocar en algún momento ver algún tipo de patologías, como puede ser algún tipo de neuralgia del trigémino, dolor muscular, dolor de ATM, por ejemplo, dolores referidos. El dolor de la articulación temporomandibular es un dolor que normalmente, sí, da referencias, es referido. Cuando hablamos referido, es del punto donde se da el dolor, uno lo puede llegar a sentir en una área lejana, distal, y no identificar exactamente dónde se está el dolor. Muchas personas le dicen, me duele al masticar acá, me duele este lado del carrillo, cuando aprieto, pero no identifico específicamente en dónde es ese dolor. Ese dolor nosotros lo podríamos clasificar como no odontogénico. No viene específicamente de dientes y de tejidos de soporte, sino de otras estructuras del sistema estomatognático. Siguiendo con la clasificación del dolor, también puede ser según el tipo de tejido afectado, según qué tejido es el que se afecta. Como por ejemplo el dolor somático. Cuando hablamos de somático, hablamos de un dolor que está relacionado, la palabra somática en sí, un dolor relacionado con el cuerpo, que puede estar también relacionado con lo que es la mente, ¿sí? El cerebro, que es una área central que puede verse o encontrarse dolor, si lo quieren ver, y de algunos órganos internos. Cuando hablamos somático, hablamos entonces, es un dolor relacionado al cuerpo que puede estar a nivel cerebral o a nivel de algunas estructuras internas del cuerpo. Podríamos hablar algún dolor de órganos, ¿sí? Localizado en encías, perdón ustedes, me confundí, van a disculpar. Somático es relacionado al cuerpo, puede estar al cerebro, pero no a estructuras orgánicas internas, ¿sí? Entonces, está localizado en encías, mucosa oral y pueden ser como, por ejemplo, somático, una úlcera. Puede ser un poco más profundo como muscular, huesos o ligamentos. El dolor de ATM, osteitis, también se considera un dolor somático. Me confundí al principio un poquito en esto porque cuando leí en algún momento que era muscular, me referí a órganos internos, porque tal vez lo muscular o ligamentos es no tan superficial como a piel, pero existe el dolor visceral que sí ya es más referido a órganos internos. Corrijo esto por si les di algún tipo de equivocación o si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Hola, hola. Sí, Sí, doctor. doctor, todo bien, todo bien. Entonces, visceral, vamos a órganos internos, ¿ok? Somático, más superficial, pero al hablar superficial pueden ser músculos, pueden ser huesos, ligamentos. Visceral ya se refiere, por ejemplo, a un dolor, podría ser hepático, un dolor estomacal a nivel del sistema digestivo, ¿ok? Y el dolor neuropático, perdón, lesión o difusión del sistema nervioso, por ejemplo, una neuralgia del trigémino o un síndrome de ardor bucal. Esto ya es un dolor proveniente de nervios, terminaciones nerviosas. Siguiendo en la clasificación del dolor, puede ser según la localización. Lo que hablábamos a un principio como el dolor de ATM, que se da en un punto y lo podemos sentir en diferentes áreas, lo que se llamaría un dolor referido. El dolor se percibe en una zona distinta a la de su origen. Ejemplo, dolor de una molar inferior
que se puede referir hacia el oído ese dolor. Los pacientes generalmente no le saben a uno decir dónde se inicia ese dolor. Y localizado, pues definitivamente aquí es donde me duele, doctor. Esta área específica, el área de la segunda molar es la que me duele. Es esta muela, doctor. ¿Ok? Está temblando, dicen, pero sí, ¿sabe? Bueno, clasificación del dolor. Según el mecanismo fisiopatológico. ¿Ok? Cuando hablamos fisiopatológico, puede ser un dolor nociceptivo que al final de cuentas el dolor nociceptivo va a activar los nociceptores, ¿sí? Y los nociceptores son receptores específicos de dolor que detectan todo estímulo de daño. El nociceptivo es un dolor que nos va a detectar específicamente en dónde se encuentra el daño. Por ejemplo, hablamos a nivel superficial. Los nociceptores, ¿ya? Nociceptivo van a activar los receptores nociceptores, por ejemplo, puede ser a nivel de piel, hay un rompimiento, hay un daño tisular y se empieza a producir lo que es el estímulo al dolor. Lo reconocen, pero no solo al dolor, también puede ser a calor, quemaduras, a trauma o incluso a una inflamación. Generalmente es agudo y bien localizado. Puede haber también dolor inflamatorio. Sí, hay dolor inflamatorio y este dolor persiste por mediadores inflamatorios como es la bradicinina y la prostaglandina, común en una pulpitis o en una periodontitis. ¿Saben qué es la bradicinina y la prostaglandina? Son mediadores de dolor, ¿no? Sí, son mediadores de dolor, por supuesto. Hablemos que la bradicinina es una sustancia química que produce el cuerpo en cualquier reacción inflamatoria y es generadora de dolor. ¿Ok? Entonces, son bien importantes, por ejemplo, los nociceptores, la bradicinina o las prostaglandinas para poder identificar y transportar lo que es el dolor, ya sea al sistema nervioso central. ¿Estamos? Las prostaglandinas, igual, sustancias químicas muy parecidas a las hormonas que también intervienen en lo que es la conducción y el disparo del dolor. También tenemos el dolor neuropático como resultado de nervios periféricos o centrales. Cuando hablamos neuropático es un dolor directamente a nivel de nervios y se puede dar periférico o central. Y tal vez en menor medida para nosotros o de menor interés psicogénico por causas orgánicas que pues no sabemos por qué puede ser, pero más que todo se pueden dar por un trastorno psicológico. ¿Sí? Entonces, tal vez son clasificaciones ya no tan importantes para nosotros como las que empezamos a ver. Aquí podemos ver dos gráficas de cómo actúa la bradicinina y la prostaglandina. Tejido superficial, libera bradicinina, ¿sí? Hay activación de nociceptores. Toda esta terminación nerviosa va a lo que es la médula. Llegamos a lo que es, por ejemplo, el tálamo y directamente después nos vamos a lo que es el cerebro. Esta es la Pues manera Pepe, yo como no actúa la veo tu bradicinina, presentación, Pepe. activando. ¿No se está Solo veo viendo? el carro. No veo la presentación, no sé si los demás la ven. ¿Ven los Eh, demás la No, presentación? yo no la veo. Yo sí la veo. No, Hay gente que... ¿Cómo? Ok, va, espérenme, me voy a salir. Denme un segundo. Espérenme un segundito. Ahí ya se comienza a ver. ¿Ya ven? ¿Todos ven? Sí, antes de que entre esa presentación, sí.
Ok, tal vez es mi internet, como les decía, el que a veces cuesta acá y se bajó. Voy otra vez. ¿Ven ahí? Sí, perdón, no entendí. ¿Sí la logran ver? Ahora Ahorita sí. sí. ¿Todos? ¿Alguien que no la mire? O sea, se ve la presentación con los slides a la par, con las diapos a la par. O Ok, una foto sí. del doctor Ok. Ramos, se mira. O sea, estás viendo la pantalla, ¿verdad? Va, Ajá. perfecto. ¿Y ahí? Ahí está bien. Ok. Entonces les estaba hablando de la bradicinina. Si vuelve a suceder, me hablan y me voy a mover un poquito de lugar, porque, como les digo, aquí donde yo vivo, un poquito de monte, campo ahí, montañas y todo, y entonces cuesta un poquito la señal. Estábamos hablando de cómo actúa la bradicinina. Hay una lesión a nivel de los tejidos, a nivel de piel, liberación de bradicinina, activación de nociceptores. Este estímulo doloroso va subimos hacia lo que es el tálamo y de ahí nos vamos al sistema nervioso central. Esta es una gráfica de cómo la bradicinina nos puede ayudar. Igual, de este otro lado tenemos lo que es la liberación del ácido araquirónico, que es un ácido que está formado y se da por fosfolípidos y este es liberado de las células, la cual va directo a una activación o a nivel o actúa a nivel de COX. ¿Ok? Las prostaglandinas son las que van a ser muy importantes como sustancias químicas de la transportación de este dolor, lo cual igual volvemos a tomar que el dolor específicamente de origen dental va a llegar al tálamo y al cerebro. ¿Ok? Al final de cuentas podemos hacer un resumen como dolor, muela, nervio, médula espinal, tálamo, corteza cerebral. Estas se las puse solo como una medio explicación para que vean ustedes a qué nivel actúan tanto las prostaglandinas como la bradicinina. ¿Sí? Me dicen si ya no se ve, por favor. También tenemos pues niveles donde se puede dar el dolor a nivel periférico, que es en receptores, y a nivel de terminaciones nerviosas. Aquí se inicia la señal dolorosa. Como hablábamos hace un tiempo, los nociceptores están en las terminaciones nerviosas libres que detectan el estímulo doloroso, térmicos, químicos, mecánicos, cualquier tipo de estímulo doloroso que se dé. Hay un estímulo térmico en un diente con caries y esto va a dar una activación de los nociceptores en la pulpa y de ahí al nervio. ¿Sí? ¿Estamos? O, por ejemplo, lo que es la presión o la inflamación de un ligamento periodontal. Volvemos a lo mismo, da una activación de los nociceptores, vamos al nervio, como ya lo habíamos hablado, y se transporta nuestro dolor hacia el sistema nervioso central. Niveles también, donde se puede dar es a nivel periférico, vías aferentes. Los impulsos generados en los nociceptores se transmiten por fibras nerviosas. Esto se los pongo, yo como les digo, creo que esto ya lo vieron, un pequeño resumencito, porque tenemos que entender de alguna manera cómo funciona el dolor. La segunda clase vamos a ver a qué nivel y todo, vamos a ir despacio. Esto solo es una introducción del dolor. Y van a ver dos tipos de fibras, ¿sí? Nerviosas, las cuales están las fibras A delta, que son rápidas, ¿sí? Son de un dolor agudo y localizado. Y las fibras C son las más lentas, un dolor sordo, persistente y difuso. Aquí más o menos podemos ir entendiendo entonces a qué nivel actúa cada fibra, ya sea en un dolor agudo o en un dolor crónico, ¿verdad? ¿Qué tipo de fibras nos van a ir afectando y nos van a dar este tipo de dolor? En odontología, estos nervios incluyen al nervio trigémino, pues que es el más importante para nosotros y es el quinto par craneal, como todos ustedes ya se lo saben, con sus tres respectivas ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. Ahora bien, también podemos tener a nivel del ganglio trigeminal
el ganglio de Gasser. Es una estación intermedia donde las neuronas sensitivas del trigémino hacen sinapsis. El dolor orofacial está obligatoriamente, tiene que pasar por este ganglio. Obligatoriamente pasa por el ganglio de Gasser. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el nervio trigémino es el nervio que a nosotros nos va a abarcar nuestra área de trabajo, si lo quieren ver. El nervio más importante para nosotros en nuestra práctica es el nervio trigémino y por supuesto esto va directo al ganglio de Gasser y obligatoriamente va a pasar por ahí lo que son estas terminaciones dolorosas. Ahora bien, posteriormente, el tronco encefálico o núcleo del trigémino. Las fibras nerviosas están al núcleo espinal del trigémino, donde se integra y se procesan las señales nociceptivas. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que a este nivel se van a integrar y se van a procesar las señales nociceptivas. Regresamos, nociceptores, liberación, conducción del dolor, ¿verdad? Y entonces se va a dar a nivel del tronco encefálico y aquí es donde empieza un poquito a identificar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, el dolor. Como quien dice, algo está doliendo. ¿Ok? Aquí puede empezar la modulación del dolor, potenciándolo o inhibiéndolo. A este nivel es donde vamos, aquí tengo dolor, me está doliendo esto. Es un dolor muy fuerte, es un dolor muy suave, incluso nuestro mismo cuerpo tiene la capacidad de poder disminuir esa intensidad del dolor, ir inhibiéndolo. Hay dolores, se nos quitó, se nos pasó, ya estuvo, solo fue un momento, sentí algo, ya no hay más. Todo esto se da a nivel del tronco encefálico, ¿ok? Y aquí es donde se va a modular el dolor. El dolor puede convertirse en dolor crónico si hay sensibilización central. ¿Estamos? Ahora bien, hay distintos niveles donde se puede dar el dolor, como a nivel talámico. ¿Ok? El tálamo viene siendo una área, como un lugar, ¿sí? Donde hay una información, ¿cómo les diría yo? Del dolor, una información sensorial. Una información sensorial sería la palabra, no de dolor. El tálamo es una como estación donde hay una estación sensorial. Cuando hablamos sensorial, estamos hablando vista, sentido del tacto, sentido del oído, del olfato, ¿no? Y a este nivel también se va a dar lo que es la sensación del dolor. Y en esta región se va a clasificar y se va a interpretar parcialmente el estímulo doloroso. Es a nivel del tálamo, a nivel talámico. Aquí se clasifica y se interpreta parcialmente el estímulo doloroso. De todo lo que vimos, es un dolor crónico, punzante, el débil, profundo, agudo, intenso, que dura. Aquí se empieza a clasificar nuestro cuerpo, el dolor. Ahora bien, vámonos un poquito más arriba, ya casi para ir terminando, y vamos a ir llegando ya a nivel de la corteza cerebral. Aquí en la corteza cerebral se percibe conscientemente el dolor, la localización, la intensidad, ¿sí? En la corteza cerebral. ¿Estamos? Entonces, ya estamos hablando, llegamos hasta arriba. A este nivel, las áreas claves, hay una corteza somatosensorial que da una localización e intensidad. La corteza somatosensorial nos va a dar la localización y la intensidad. ¿Ok? Y la corteza cingulada anterior e ínsula representa para nosotros lo que es lo emocional al dolor. Una corteza, localización, intensidad.
esto está fuerte, lo localizo en tal lugar, ¿sí? Y la ínsula nos va a dar una respuesta emocional al dolor. Cuando hablamos emocional, nos vamos a empezar a quejar, nos vamos a empezar a llorar, nos vamos a sentir con incomodidad, por ejemplo, ¿sí? Eso se da a este nivel. Al final, ya casi, pues podría decir para terminar esta pequeña clase introductoria del dolor, lo traté de hacer con el objetivo de que repasemos, recordemos un poquito lo que es el dolor y lo tengamos pues tal vez un poquito más fresco si lo leen ahí en las diapositivas para que ustedes vayan reconociendo los tipos de dolor. Al final, el proceso del dolor en odontología pues lo pueden ver acá del lado derecho, ¿sí? Lo que se da a nivel pulpar en dientes, los nociceptores, núcleo del trigémino, que obligatoriamente tiene que pasar por el núcleo del trigémino. ¿No se escucha? ¿No se ve? ¿Alguien habló por ahí? Hola, hola. ¿Todo bien por el Sí, momento? sí se ve y se escucha. Es Pepe. que oí que alguien habló. Entonces, estamos hablando a nivel pulpar, lo que hablamos, nociceptores, toda la conducción de la bradicinina, las prostaglandinas, llegan obligatoriamente, ¿sí? Al ganglio también del trigémino, de ahí nos vamos un poquito más arriba hasta llegar a lo que es la corteza cerebral, que es lo último que observamos o vimos. Esto era, pues como les digo, la parte de la introducción que yo les tenía. La siguiente clase ya vamos a entrar directo a lo que son los AINES, ¿sí? Ya directamente lo que son los AINES, para que vayamos entrando en contexto de lo que es esta clase. Parte de lo de hoy es que yo quería formar grupos con ustedes para investigar, para que ustedes me investiguen o vean. Yo tengo todavía la siguiente clase, se las doy yo, porque les doy tiempo para que investiguen, vean y todo. Y la siguiente ya empezamos a analizar o a estudiar lo que son algunos analgésicos y platicar de ellos. Y al final de todo vuelvo yo a darles clase. Solo para adelantarles, los analgésicos más importantes que vamos a ver o vamos a investigar, tenemos lo que es el acetaminofén, ibuprofen, el diclofenaco y sus diferentes presentaciones, celecoxib, desquetoprofeno, ketorolaco. Vamos a también a ver el paracetamol, que no es un AINES, ¿sí? Porque aquí estamos hablando AINES como principio inicial de los analgésicos. Pero también existen que no son AINES y que también son analgésicos, como el tramadol y el nasoprosteno, pero el paracetamol es el más importante, que a veces da causa un poquito de confusión si es AINES o no es AINES, pero ya está catalogado como un no AINES. Entonces, con ustedes la siguiente clase voy a tener que reunirme para que hagamos grupos, ¿ok? Y podamos ir viendo quién es el primer grupo que tendríamos para empezar la investigación. ¿Ok? Doctor, disculpe, solo una consulta. ¿Los Dígame. grupos de cuántos integrantes tienen que ser? Fíjese que eso es lo que estábamos viendo, porque estaba platicando con Ingrid del listado que tenemos. Y, por ejemplo, ustedes son la sección B, ¿verdad? Con Sí. ustedes vamos a tener un promedio de 7 grupos de 4 y un grupo va a tener que quedar con 3. Pero ahorita me acaban de informar que una estudiante, Laura, creo que es, ¿verdad? Ya no siguió. Sí. Vamos a tener que readecuar, si no vamos a dejar los grupos, algunos de 4 y otros de 5, para que todos pues entremos en algún grupo, ¿ok? Ah, muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora bien, miren pues, solo para irles adelantando, estas presentaciones yo pretendo que por lo menos pasen 2 grupos, no las voy a querer muy grandes, muy amplias, es bien específico lo que necesito que me investiguen,
porque después de la presentación nos vamos a sentar en clase y vamos a hablar, por ejemplo, si les tocó el acetaminofén, nos vamos a sentar a hablar un poco del acetaminofén, para qué tipo de dolor nos puede servir, cuándo si es central, si es periférico, si es agudo, si es crónico, en cuál nos funciona de mejor manera, para que ustedes vayan haciendo pues un subcuadrito, tengan la información ya más específica y sepan cuál utilizar. ¿Ok? Entonces, después de cada presentación, yo me pongo con ustedes a platicar de cada uno de estos. Por lo menos van a pasar 2 grupos cada clase, porque no tenemos tampoco mucho tiempo. ¿Ok? Hola, hola. Sí, de acuerdo. ¿Estamos ahí? Va. Esto es lo que teníamos por hoy entonces y espero que la siguiente, perdón, es un poco complicado, disculpen, de alguna manera esto de hablar a una pantalla no es algo muy bonito. Para mí, de alguna manera causa un poco de nerviosismo que la tecnología no funcione adecuadamente, ¿verdad? Ustedes, y me trasladó al tiempo de pandemia, ¿verdad? Que era bien alegre esta situación. Pero si tienen alguna duda de lo que platicamos, lo podemos resolver en la siguiente semana en la segunda clase. ¿Ok? Cualquier cosa le echamos la culpa a los temblores, entonces ni modo. A los temas, y aparentemente siguió temblando, ¿verdad? No creo que haya parado. Primero Dios, todo bien. Bueno, se cuidan entonces, jóvenes. Tengan una linda mañana y muchas gracias por estar presentes. Doctor Mendoza, yo creo que el doctor Julio Pineda está intentando hablar hace rato, pero no entiende nada. ¿Tiene apagado su micrófono el doctor Pineda, creo yo? No, nada. No se te escucha bien, Julio. Ok, no tengas pena. Ahí estás, ahí se ve mejor. No sé si todos lo escuchan bien. No, es que también vive lejos. Pues vive más cerca que yo. ¿Algún doctor que quiera opinar algo? No, doctor, excelente su clase hoy, excelente, como usted, excelente. No seas mentiroso. Es complicado dar clase así, pero hacemos lo que podemos, ¿verdad? Yo creo que es mejor interactuar con los jóvenes y poder tener un poquito de plática. ¿Ok? Bueno, entonces estamos por ahí, pues, jóvenes. Se cuidan bastante y esperamos verlos mañana. Pues. No en clase. Dios. Gracias. Dios. Gracias. Es un gusto.